vamos a hacer el despido sin justa causa de un empleado. ¿Listo? Entonces, denme un segundo. Listo. Bueno, ayer me faltó terminar esto. Vamos a revisarlo porque ayer quedé acá. Y cuando fui a sumar, no me sumó. Entonces voy a volver a repetirlo para ver qué. Entonces tengo que sumar. Salud más pensión más... Ah, no, este no es. Este no es, es el último. Y ahí los que van entrando yo les voy dando ingreso. ¿Listo? Igual. Salud más pensión más fondo más la otra pensión más la otra salud más la caja más el ICF más el SENA más el ARL. Vamos a ver si hoy sí me cuadra porque ayer no me cuadró. No sé si tuve algo mal. 3.277.000 y aquí tengo 2.941.000. Entonces algo está mal. Revisamos acá. Fondo de pensiones es igual a la suma de las tres pensiones. Sí, ahí está bien. Caja de compensación está bien. Instituto Colombiano de Familiar está bien. Servicio Nacional de Aprendizaje está bien. ARP está bien. Salud está mal, porque únicamente tomé una. Me falta la otra. Ese es el descuadre que tengo. Ese es el descuadre que yo tengo. Tomé la de acá. Me falta la de arriba. Claro, no la tomé. Listo. Entonces, ahora sí. 3.277.000. Y en el crédito, 3.277.848. ¿Listo? Ahí quedaría el último ejercicio, que fue la contabilización del último empleado con salario integral. Lo que voy a hacer es el despido de un empleado. ¿Listo? Nosotros estamos en este momento en el... ¿Dónde está esto? Nómina, aquí está. Beneficios a empleados. ¿Listo? Nosotros terminamos en el taller 19. Política contable referente a tema de la valoración de la nómina según los requerimientos del taller guía y acorde a la normatividad del reconocimiento de pago de la crédito del banco. Perfecto. Listo. Esta parte que vamos a hacer de la liquidación de un empleado es algo que se va a hacer, pero no lo van a hacer ustedes en la SIC. No van a hacer ningún despido. ¿Listo? No van a hacer ningún despido. Es para que aprendan más o menos cómo se hace. ¿Listo? Bueno. Entonces, para realizar la liquidación del empleado, nosotros tenemos que tener en cuenta los siguientes factores. Primero, salario. ¿Listo? Segundo, auxilio de transporte. Tercero, fecha de ingreso. Cuarto, tipo de contrato. Vamos a determinar que esta persona va a tener un salario de 1.500.000. Pregunta, si tiene 1.500.000, ¿tiene derecho a auxilio de transporte, sí o no? Sí, señor. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto es el auxilio de transporte, Esteban? ¿No? Bueno. 102.854. 102.854. Listo, esa es la base del auxilio de transporte. Bueno, fecha de ingreso, que es la fecha importante. Vamos a colocar que está el 1 de enero. Por favor, silencien los micrófonos. Silencien los micrófonos. ¿Listo? Tipo de contrato y fecha de retiro. ¿Listo? Y tipo de contrato vamos a colocar iniciar primero con un contrato a término fijo. A un año. No, a término indefinido. Démoslo de término indefinido.
¿Listo? Y fecha de retiro, vamos a colocarle que lo retiramos o que él se retiró. Vamos a hacer los 3 ejemplos. Toca hacer 4 tipos de liquidaciones. Una fecha de retiro de el 31 de mayo del 20. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero, tener en cuenta si el tipo de contrato es un contrato a término fijo o a término indefinido. ¿Qué es un contrato a término fijo? El contrato a término fijo es un contrato que está establecido con un tiempo de permanencia ya previamente establecido. Es decir, se sabe la fecha de entrada y se reconoce la fecha de salida. ¿Sí? Un contrato a término fijo puede ser de un mes hasta un año. ¿Listo? El contrato a término fijo normalmente no debe superar el año. Cuando un contrato a término fijo se renueva por más de 3 periodos, se asume que ese contrato a término fijo se convierte en un contrato a término indefinido. Entonces, el contrato a término fijo tiene fecha de ingreso y fecha de retiro, o sea, fecha de terminación del contrato. ¿Listo? ¿Listo? El contrato a término indefinido es otro tipo de contrato laboral, el cual tiene una fecha de ingreso, pero no tiene fecha de terminación. Por eso dice nombre indefinido. ¿Listo? Fijo tiene identificado la fecha de entrada y la fecha de terminación. El indefinido tiene únicamente indicada la fecha de ingreso. Eso afecta demasiado para la liquidación de los contratos cuando la persona es despedida sin justa causa. ¿Sí? Si la persona es despedida con justa causa o se retira, la liquidación es exactamente igual. ¿Listo? Entonces, tipo de contrato indefinido y despido sin justa causa. Es la primera que vamos a hacer. Sin justa causa es que al empleado dijeron, ya no necesitamos más, adiós. Se le paga su indemnización. Entonces, cuando se hace un despido de este tipo, nosotros tenemos que entrar a revisar qué cosas tenía o qué valores se le adeudan al empleado por cada periodo de tiempo. Entonces, lo primero, como se despidió el 31 de mayo, lo más probable es que a esa fecha no se le haya pagado el salario. Entonces, se le paga el salario de ese mes. Puede ser que sí, puede ser que no. En algunos casos no. Salario. ¿Cuánto es el salario? 1.500.000. ¿Listo? Auxilio de transporte. Por eso le estoy diciendo, en este momento es que no se le haya pagado nada. Se le va a hacer la liquidación completa, como si el 31 de mayo se le hubiera despedido y hasta le estuviera pagando toda su carga prestacional total. Ok, salario, auxilio de transporte. Le liquidamos salud y le liquidamos pensión. ¿Listo? ¿Cuánto es el valor de salud en este momento? ¿Cómo liquido el valor de salud, muchachos? ¿Me recuerdan, por favor? Chicos. El total de vengado menos el auxilio de transporte Sí. por el 4%. En este momento solo sería el salario porque no tiene más de vengado. Salario por 4%. Y pensión, uy, esto está feo. Lo mismo, salario por el 4%. ¿Listo? Listo. Ok, total a pagar es igual a salario más auxilio de transporte menos salud menos pensión. ¿Listo? Esa es la primera parte. A la persona le van a pagar esto. ¿Listo? 1.482.854, pero sí, hagámosle acá una fila adicional que nos diga el total de vengado. Total de vengado es igual al salario más el auxilio de transporte. ¿Listo? Hasta ahí estamos haciendo una liquidación normal. Sus salarios, auxilio de transporte, total de vengado. Las deducciones de salud y pensión no tienen nada más. Fondo de solidaridad no alcanza los 4 salarios, no tiene retenciones menos, no tiene más. ¿Listo? ¿Qué hay que entrar ahora a liquidar? Hay que entrar a liquidar proporcionalmente el tiempo que el empleado trabajó. Entonces nosotros hacemos la siguiente operación. Voy a hacerla así, pero pues ustedes después entiendan. Entonces, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Es decir, el empleado trabajó 5 meses, ¿correcto? Dice que entró el 1 de enero. Entonces, enero lo trabajó ¿cuántos días? 30. Recuerden que los meses
no son meses calendario, ¿sí? Son meses comerciales. Todos los meses comerciales tienen 30 días. Febrero, 30 también. Marzo también 30. Abril también 30. Mayo también 30. ¿Listo? Porque él se retiró el 31 de mayo. Es decir, trabajó todos los 30 meses. Es decir, total trabajado. La suma de todo. En el año, 150 días. ¿Listo? Fecha de ingreso 1 de enero, 30 días en enero, 30 días en febrero, 30 días en marzo, 30 días en abril, 30 días en mayo. Total trabajado, 150 días. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Me van diciendo. Ok. Bueno, entonces, cuando el empleado es despedido con un contrato a término indefinido y no se le ha pagado ninguna prestación social, cuando me refiero a prestaciones sociales son cesantía, prima, vacaciones, interés a las cesantías, ¿sí? Hay que calculárselas, proporcionar al tiempo. ¿Cómo las calculamos? Entonces, vamos primero con cesantías. Listo. ¿Cómo calculo las cesantías? ¿Me hacen el favor y me indican? Chicos, muchachos, por favor, participen porque si no, graves. Eso ya se trabajó, ya lo deben saber. ¿Cómo calculo las cesantías? El valor de Salario por el 4 por mil. Por el 4%, perdón. No. Total de vengado por el 8.33%. ¿Listo? Eso me calcula un mes. Salario menos, no, en las cesantías es con el auxilio. Cesantías y primas es con auxilio incluido. Recuerden que lo único que lleva auxilio incluido es cesantías y prima, el resto no. ¿Listo? O salario por el 8.33%, entre paréntesis. ¿Listo? Dividido entre 360 por el total de días trabajados. ¿Listo? ¿Cuántos días está trabajando realmente? ¿Por qué 360? Porque 360 días son los que trabajan un año. Por el total de días trabajados. ¿Listo? Eso me da 55.632. Es decir, que algo quedó mal. Aquí algo quedó mal. Esperen. Esperen, hago de nuevo la fórmula porque aquí me equivoqué en algo. A ver, las cesantías de un mes es igual a total de vengado por el 8,33%. ¿Cierto? 133.518. Si voy a calcular, ay, aquí claro, lo estoy haciendo mal, aquí no es dividido entre 360, perdón, aquí me equivoqué. Eso es el valor de un mes, es decir, que para calcular un mes, un día debería dividirlo entre 30 y multiplicarlo por el total de días que trabajó realmente, 150. ¿Listo? De nuevo, para calcular un mes, cojo total de vengado, siempre para calcular las cesantías y prima, va sobre el total de vengado. Total de vengado por el 8,33%. Ahí estoy calculando lo de un mes. ¿Listo? ¿Un mes cuántos días tiene, muchachos? Por favor, ¿me recuerdan? 30 días. Entonces, si voy a calcular el valor de 30 días, cojo el valor mensual y ¿qué hago? Lo divido entre 30, ¿cierto? Lo divido entre 30 para calcular el valor de un solo día, pero él no trabajó un solo día, sino trabajó 150 días. Entonces, dividido entre 30 por 150. Eso me va a dar el valor de los 5 meses. Es decir, esto se le debe por cesantías al empleado por 5 meses. Prima. Exactamente lo mismo. Abro paréntesis, total de vengado por 8,33%. Cierro. Dividido entre 30 por los mismos días. 150, entonces me va a dar el mismo valor. ¿Listo? Vacaciones. ¿Cómo es la fórmula de vacaciones, señores? ¿Me recuerdan? Fórmula de vacaciones. De vengado menos el auxilio de transporte por el Total de 4. vengado, sí. Entonces, total de vengado menos
auxilio de transporte, cierro paréntesis, Sobre por 4,17%. 4,17. Esto vuelvo luego entre paréntesis porque me toca calcularlo. Este es el valor del mes. ¿Listo? Pero yo necesito calcular el valor de los días. Entonces, de nuevo acá, lo divido entre 30 y lo multiplico por el total de días que trabajó la persona, por 150. ¿Listo? 312.750. Ahora, interesa las cesantías. ¿Cómo calculo el interés a las cesantías? ¿Me acuerdan? Por favor. Las cesantías por el 1%. Cesantías por el 1%. Cesantías por el 1%. Cierro paréntesis. Las divido entre 30 y las multiplico por 150. ¿Listo? Y ahí me da el valor de las cesantías de los 5 meses. ¿Listo? Entonces, a este personaje se le ve su salario, pero aparte de esto se le tiene que pagar toda esta liquidación. Cesantías, prima, vacaciones, interés a las cesantías. Pero aparte de esto hay algo más. Entonces, ¿qué nos dice la normatividad legal? Me voy a ir acá directamente. Despido sin justa causa. Un salario en un contrato indefinido. Entonces, ¿qué me dice la norma laboral? Indemnización al contrato indefinido. Se reconoce que la indemnización es el pago que se le debe hacer a un empleado cuando se le realiza un despido sin justa causa. O sea, sin justa causa es que le dicen al empleado de un momento para otro, muchas gracias, adiós. Cuando se despide sin justa causa a un trabajador vinculado con un contrato de trabajo a término indefinido, se debe pagar la indemnización por despido injusto, señalada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Monto de la indemnización. Indemnización cuando el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos. Indemnización en salarios iguales o superiores a 10 salarios mínimos. Cálculo de indemnización, bueno. Indemnización cuando el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos. Cuando el trabajador despedido sin justa causa tiene un sueldo inferior a 10 salarios mínimos mensuales, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo contempla la siguiente indemnización. 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos del numeral 1 por cada uno de los años del servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. ¿Listo? Si el trabajador estuvo vinculado por un año o menos, como 6 meses, por ejemplo, la indemnización siempre será 30 días. Cuando el trabajador despedido injustamente lleve más de un año trabajando, a partir del segundo año, la indemnización será 20 días de salario por cada año de vinculación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir ahí? Indemnización. La indemnización lo que me quiere decir es que si el trabajador tiene un año o menos de un año, se le deben pagar 30 días. Es decir, el trabajador, aquí en este caso trabajó 5 meses, no hay nada que hacer. Hay que pagarle un salario completo de indemnización. Pero si el trabajador trabajó, vamos a hacer otro ejemplo, por más tiempo, si el trabajador se desempeñó laboralmente por más de un año, hay que pagarle 30 días por el primer año y por los siguientes años hay que pagarle 20 días por cada año o fracción. Entonces, en este caso, la indemnización será igual a un salario porque está trabajando menos del año y su contrato es a término indefinido. ¿Listo? Y acá, total a pagar será igual a el pago del salario más las cesantías, más las primas, más las vacaciones, más el interés de las cesantías, más la indemnización. Es decir, al empleado cuando lo despidan, le tienen que pagar su salario, su auxilio de transporte, cesantías, prima, vacaciones, interés de las cesantías y una indemnización. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, muchachos? Este es el primer ejemplo. ¿Ninguna pregunta? Listo. Profe, ¿me puede mostrar lo que hizo en lo último, lo del total a pagar de la indemnización? Total a pagar es igual al salario por pagar. Mira, ahí los dejo marcados. Al pago del salario de arriba, más la cesantía, más las primas, las vacaciones, más el interés de las cesantías, más la indemnización. Creo que es Rocío, ¿sí? ¿Rocío o Erika? No, Erika, pero gracias. ¿Listo? Profe, de esa parte que van las SIC. De acá, nada. Fue lo primero que dije. Ah, es que su merced no había entrado ya. De esto no van a hacer ninguna contabilización, no van a despedir a ningún empleado. Nada.
¿Listo? No, no O van a hacer... sea, profe, eso es Señora. para tenerlo en el taller 11. ¿Sí me entiende? Sí, lo dejan hecho en el taller 11, aparte de lo que ya se había hecho, completan con lo que yo les estoy dando, lo tienen listo para cuando se revise. Eso lo van a dejar así, ¿listo? Pero no van a incluir ningún despido de trabajador en la SIC. No, no, no. No hay que Bueno. hacer eso. Eso no. No, la verdad no. Bueno, listo. Entonces, este es el primer empleado. Término indefinido. 1 año o menos. ¿Listo? Ahora, voy a hacer el segundo empleado. Pero este segundo empleado, más de 1 año. ¿Listo? Entonces, aquí va a ser más de 1 año. ¿Listo? Para que ustedes vean. El empleado quiere el mismo salario, tiene el mismo estilo de transporte a este año. Recordemos que la indemnización se hace sobre la base del último salario. ¿Listo? Entró la fecha de ingreso fue el 1 de enero de 2019 y como fecha de retiro le vamos a colocarle el 4 de abril del año 2020. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es hacer una contabilización de los días trabajados de la persona, ¿listo? Tengo que hacer esta contabilización, sumarla. Si no la sé hacer, hay una manera de hacerla con fórmula en Excel, pero la verdad, yo no la sé hacer, ¿listo? Yo la hago manual siempre, no la sé hacer, ¿listo? Entonces, el empleado entró el 1 de enero de 2019. Entonces, en enero de 2019, 30, febrero de 2030, marzo 30, abril 30, mayo 30, junio 30, o sea, 30 días trabajó, julio 30, agosto 30, septiembre 30, octubre 30, noviembre 30, diciembre 30, enero 30, febrero 30, marzo 30 y acá en abril no son 30. ¿Cuántos días serían ahí? Me dice que el 4 de abril. ¿Cuántos días? 4. 4 días. Sí, señor. Entonces, total. ¿Listo? El señor trabajó 454 días. ¿Listo? No se cuentan días calendario. De nuevo, por varias veces, la tercera vez, cuarta vez que repito, no se contabilizan días calendarios, se contabilizan días comerciales, es decir, días de 30 meses. 454 días trabajó la persona desde su vinculación laboral el 1 de enero hasta el 4 de abril del año 2020 en un contrato a término indefinido, un despido sin justa causa. Al momento de su despido, la persona tenía un salario de 1.500.000, pero acá hay que tener en cuenta algo. El personaje no trabajó los 30 días, sino únicamente trabajó ¿cuántos días? ¿Cuántos trabajó el último momento? 4 días. 4. Entonces, si trabajó 4 días, tenemos que hacer la fórmula de coger igual, dividido entre 30, multiplicado por el número de días. Trabajó 4 días, 200.000 pesos. En el auxilio de transporte, lo mismo. Estoy haciéndolo con fórmulas básicas. Obviamente, ustedes saben que esto se puede recontraformular. ¿Listo? Total de vengado 236.000 y automáticamente la salud me la calcula solo por los días trabajados, o sea, el salario por el 4%, la pensión por el 4%. ¿Listo? ¿Sí? Siempre toca ser proporcional porque al empleado no le van a pagar su mes completo porque no trabajó todos los días. ¿Listo? Trabajó se le paga, entonces se le debe salario, auxilio de transporte, total de vengado, salud, pensión, total la va a pagar. ¿Listo? Bueno. Entonces acá en las cesantías es donde toca empezar a tener en cuenta la situación de los días trabajados. Sucede que al empleado no se le deben sino las cesantías de este año, porque las cesantías del año pasado ya se le debieron haber consignado en un fondo, posiblemente, o se le debieron haber pagado. Es decir, que a él no se le deben 454 días en cesantía, sino ¿cuántos días en cesantía se le deberían? Por favor, chicos, si me indican, a ver, traten de hacerlo. ¿Cuántos se le deberían cesantías? Los 94 días. Sí, señora, 94 días, solo lo de este año. Lo mismo en prima, lo mismo en vacaciones, lo mismo en interés a la cesantía. Muy bien, Ginette. Entonces, solo lo de este año, porque el otro año ya se le había pagado. Entonces, año 2020, días, vamos a dar acá, serían 94, ¿correcto? Listo. Pero para calcular la base salarial, yo no puedo tomar el salario de acá
No lo puedo tomar, sino que tengo que tomar salario real, es decir, 1.500.000, auxilio de transporte real, es decir, más este valor. No puedo hacer la liquidación sobre lo que trabajó el último mes, sino sobre su salario real, por el 8.33, a ver, por el 8.33 dividido 30 por el total de días trabajados. Voy a hacer la fórmula desde cero mejor, porque de pronto los confundo. ¿Listo? Mejor hago la fórmula desde cero. Entonces, las cesantías, ¿cómo las calculo? Igual, abro paréntesis, a salario más auxilio de transporte, cierro paréntesis, abro otro paréntesis acá. ¿Por qué porcentaje, señores, me recuerdan? Cesantías. 8.33. 8.33%, cierro, dividido entre 30 para que me dé el valor, multiplicado por ¿cuántos días, chicos? 94. Sí, señores. 94. Y ahí me da el valor. ¿Listo? Prima, exactamente lo mismo. Indíquenme toda la fórmula. ¿Cómo quedaría? Para prima, ¿cómo me quedaría la fórmula? El total de vengado. Sí, pero aquí no lo tengo, entonces debía haber hecho una fórmula, una línea que me dejara el tratante de vengado real. Entonces, total de vengado igual al salario más el auxilio de transporte, cierro paréntesis, multiplicado por ¿qué porcentaje? 8,33. 8.33%. Cierro paréntesis, dividido entre ¿cuánto? 30. ¿Por cuánto? 94. Muy bien, sí, señores. Algo me quedó mal. Aquí me quedó mal algo. Algo quedó mal. Ah, miren, aquí le coloqué por. Aquí es más. Listo. ¿Listo? Me deben dar, estos dos valores siempre me deben dar iguales. ¿Listo? Profe, Señor. una pregunta. ¿Lo del auxilio de transporte y el salario se hace sobre el general o sobre los días trabajados? Para calcular el pago de nómina sobre los días trabajados. Para calcular la provisión mensual sobre el general. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Vacaciones igual, ¿cómo quedaría? Salario, porque no te, o sea, sabemos que el total de vengado sería salario más auxilio, pero le quitamos el auxilio. ¿Por qué porcentaje, chicos? ¿Me indican? 4.17%, cierro paréntesis, dividido entre 30 por 94. Y cierro. 195.000. ¿Listo? Interés a las cesantías es igual, abro paréntesis, cesantías por el 1%, cierro paréntesis, dividido entre 30 por el valor de acá. ¿Listo? Ahí tenemos los valores. Puede haber algunos cambios, especialmente en interés a las cesantías. Modificaciones, depende mucho de la empresa donde estemos trabajando. ¿Listo? Porque cada empresa maneja las cosas de manera diferente. Lo importante es que, si el trabajador gane lo que es. Indemnización. Bueno, aquí vamos a la parte de la indemnización, que es donde yo tengo que sí tener en cuenta todo este tiempo. Sucede que el trabajador lleva trabajados, valga la redundancia, 454 días. Es decir, él lleva un año más 94 días. Entonces, la norma me dice que por el primer año, ¿cuántos días le tengo que pagar? ¿Cuántos días de sueldo? 360. No, 30. 30 días de sueldo. ¿Listo? Y por el segundo año y en adelante, ¿cuántos días? 20. 20 días o fracción. O fracción. Es decir, ya vamos a ver la parte que es o fracción. Porque es que no le pueden pagar los 20 años si él no trabajó el año completo. Si él trabajó el año completo, sí. En este caso, no. Entonces, por el primer año le pagan 30 días, es decir, un salario completo, es decir, le pagarían, ¿cuánto? 1.500.000, ¿correcto? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Y por los siguientes años, entonces acá, ¿qué toca hacer? Igual a 1.500.000. Esperen, porque de pronto esperen, porque termino explicándoles lo que más. Espera, hago bien la fórmula, porque yo sé cómo se calcula, pero no quiero terminar explicándoles algo que no es. A ver, aquí sería 1.500.000 dividido 30 por 20, ¿ok? Entonces le deberían pagar igual a 1.500.000 dividido entre 30 días por 20. Es decir,
debe pagar 1.000.000 de pesos, ¿cierto? 1.000.000 de pesos por 20 días de salario, ¿correcto? ¿Sí o no, muchachos? Me indican. Sí, señor. Si él hubiera trabajado completo. Pero sucede que el personaje no trabajó el año completo, sino únicamente en el segundo año. ¿Cuántos días trabajó? 94. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coger ese 1.000.000 de pesos, dividirlo entre 360 días y multiplicarlo por los días que realmente trabajó. 94. ¿Listo? Eso quiere decir que el personaje por el primer año va a recibir 1.500.000 de indemnización y por el segundo año va a recibir 261.111. Vuelvo a repetir todo para el segundo año. Entonces, segundo año, ¿cuánto recibe por el segundo año? Un salario, pero no completo, sino únicamente 20 días. Divido entre 30, multiplico por 20. Es decir, recibiría 1.000.000 de pesos si hubiera trabajado todo el año completo. Pero como la persona no trabajó sino 94 días, entonces cojo ese salario, lo divido entre 360 y lo multiplico por los días que realmente él trabajó. Por eso me dice por fracción de tiempo. Y me da 261.111. Entonces la indemnización de ese señor será 1.500.000 por el primer año más 261.111 por el segundo año. ¿Listo? Total a pagar. De nuevo, la parte de su salario más las cesantías, más la prima, más las vacaciones, más el interés a las cesantías, más la indemnización. A ese personaje se le deben pagar 3.400.635. ¿Listo? Chicos, más o menos entendieron, ¿quedaron claros? ¿O alguna ¿Puede duda? repetirme de la indemnización, por favor? Señor, ¿Puede repetirlo de la indemnización? ¿lo del segundo año, Andrés? ¿O lo del primer año sí lo entendiste? Sí, solo entendí lo del segundo año, pues. Listo, de Total, nuevo. total. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo por el segundo año. Recuerden que la norma me dice que van 30 días por el primer año y por el segundo año 20 días, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro, Andrés? Sí. Entonces, el segundo año, si él hubiera trabajado todo el año completo, tendría que recibir un salario dividido entre 30, ¿sí? Porque son 30 días de salario, únicamente por 20 días, porque solo se le van a pagar 20 días de salario, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro, Andrés? Sí. ¿Listo? Entonces se le pagaría 1.000.000 si él hubiera trabajado todo el año. Pero como él no trabajó todo el año, me dice, páguele proporcionalmente por la fracción de tiempo que él trabajó. ¿Listo? Ok. Ya un segundo. Entonces, 20 días o fracción, ¿listo? Entonces, ¿qué me dice? Entonces, yo fracciono. Si por 360 días de trabajo me pagan 1.000.000 de pesos, por 94 días, ¿cuánto me pagan? Entonces, cojo el 1.000.000, lo divido entre 360 y lo multiplico por los días que realmente trabajó. 94. ¿Listo? Y ahí me da 261.111. ¿Listo? Sumo el 1.500.000 del primer año, sumo los 20 días del segundo año, los paso acá y ahí tenemos nuestro valor de indemnización. Ya luego llego y sumo todo y está pagado. Entonces, en la fórmula en vacaciones es así. Es salario por 4.17. Tengan en cuenta que es total de vengado. Lo que pasa es que la fórmula no la hice bien. Por el 4.17% dividido entre 30 por los días que realmente trabajó. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? Quedan 2 minutos. Profe, pero ese es en el caso de que tenga un salario fijo, ¿no? Durante todo el año. Lo que pasa es que, sí, señor, tienes toda la razón, Jair. Muy bien, sí, correcto. Claro, si la persona tiene comisiones y ventas y cosas demás, hay que hacerle proporcionalidad de todos los ingresos que haya tenido en el año. Sí, señor. Es correcto. Sí, por Y ejemplo, ahí, señor, y en ese caso entonces se saca el promedio de los promedio salarios de que las tenga. comisiones. Ahorita, bueno, ahorita no, mañana, porque ahorita tenemos una reunión, hoy no tenemos más clase, mañana revisamos otro empleado así, y mañana ya empezamos la parte de impuestos, ¿listo? Entonces voy a terminar esta sesión, Bueno, vuelvo a iniciar profe, una inmediatamente y 20 minutos más porque tenemos una reunión, ¿listo? Ya me preguntan lo que quieran, ¿listo? Bueno.